Bienvenidos al curso que les va a cambiar la vida. Sí, no estoy exagerando. Un poquito emocionado, pero no importa. Tenemos que hablar desde la emoción. Digo que va a cambiar la vida porque esto, si lo tomamos como debe ser, va a ayudar a reestructurar nuestra mente. ¿Sí? La investigación científica lo que hace es reestructurar a nosotros nuestro cerebro, la forma como asumimos el conocimiento. Aquí vimos algunas afirmaciones, como por ejemplo que la ciencia tiene un tipo de certezas o nos da la posibilidad de tener certezas. Y es aquí donde la ciencia y la investigación rayan y chocan con la pseudociencia. ¿Qué es científico? ¿Qué no es científico? Y yo digo que nos cambia la vida porque la investigación va a permitir que reestructuremos muchas cosas de nuestro conocimiento. Entonces nos lleva a pensar por qué somos lo que somos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué hacemos las cosas como las hacemos, y es precisamente porque nosotros desde pequeños nos han metido una serie de información en nuestro cerebro. Mucha información cierta, otra no tan cierta, pero que pasamos como cierta, ¿sí? Pero básicamente somos el vestigio de la construcción de cultura en la que tiene mucho que ver nuestros antepasados, las experiencias que tenemos nosotros desde pequeños, ¿verdad? Todo eso va formando en nosotros una serie de saber, de conocimiento. La ciencia nos da la posibilidad ahora de reestructurar todos esos conocimientos que tenemos y decir, ¿realmente será que son conocimientos válidos? ¿No son válidos? ¿En qué orden o en qué medida yo vivo la vida con información falsa que tengo en mi cabeza? ¿Sí? Cuando empezamos nosotros a abordar la ciencia, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que antes, no existían, no eran ciertas, no eran científicas, ¿sí? Entonces, si nos abrimos a esa posibilidad de ideas, tenemos la garantía de que empezamos ahora a desocupar mucha información que tenemos en nuestro cerebro y vamos a empezar a llenar con conocimiento que sea cierto, ¿sí? Vamos al caso, por ejemplo, de la cultura. Vamos al caso, por ejemplo, de la religión inclusive, ¿sí? Donde ahí se empieza uno a cuestionar realmente en qué cree y por qué cree, la manera como cree. Y después de que modificamos esas cosas en nuestro cerebro, empezamos a mirar a la sociedad en la que vivimos, el contexto en el que nos desenvolvemos, y empezamos a mirar que lo que los demás creen era tal vez el sitio en el que yo también estaba inmerso, ¿sí? Y que ahora obviamente yo tengo que salirme de ahí porque ahora tengo un pensamiento científico, ¿sí? Y es que cuando soy presa de pseudociencia, como se decía en el video, empieza uno a creer un poco de cosas de personas que realmente lo hablan por la emoción. Y él hablaba, por ejemplo, de que si la Tierra era plana, era redonda. En pleno siglo XXI todavía seguimos teniendo dudas como esas, pero porque nos dejamos llenar la cabeza de cuestiones, ¿no? Mire que hay muchos saberes hoy en día que anteriormente o en el pasado eran falsos y viceversa. Muchos saberes anteriores eran verdaderos y hoy pasamos por falsos, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión, un fenómeno que es cambiante continuamente cambiante, ¿de acuerdo a qué? A las condiciones en las que nos encontramos. La cuestión en ciencia es que la posibilidad que nos brinda la ciencia es un conocimiento que está listo para ser rectificado cuando sea necesario, ¿sí? Porque obviamente la verdad absoluta no existe, y hay quienes dicen que eso es absolutamente cierto, porque se está construyendo continuamente el saber, el conocimiento, ¿sí? Entonces, si a un científico hizo algo y se da cuenta que eso debe replantearse, pues se rectifica su acción y rectifica su afirmación, ¿sí? El problema de cuando no hay conocimiento científico es que las personas apasionadamente, a fuerza de maltratar incluso a los demás, que es como yo digo, es con lo que yo sé y es que así es, incluso ya muchos se agarran hasta los golpes para mostrar quién tiene la razón. O sea, cuando no cabe la razón, entonces toca con los golpes, pero de que entiende que es como yo digo, entiende. Estas cosas obviamente no suceden en la ciencia, ¿no?
Y exactamente eso fue lo que hizo Einstein, poder identificar la teoría de la relatividad de tiempo-espacio a partir de fórmulas, porque es que el ser humano no ha llegado, por ejemplo, al centro de su propia galaxia, no ha podido desplazarse en esos espacios del cosmos en los que solo se viaja a la velocidad de la luz, pero hay unas ecuaciones que lo aproximan a la teoría de su relatividad, que el tiempo es relativo, el tiempo-espacio es relativo en otras dimensiones, ¿sí? Es más, a la velocidad de la luz, el tiempo cambia y el espacio se transforma, ¿sí? Exactamente. Entonces, son teorías que se afirman con respecto a postulados que se han hecho anteriormente. La física cuántica nos está mostrando en la actualidad resultados de investigaciones que eran replanteados hace mucho tiempo y nos está mostrando a partir del análisis del comportamiento de las partículas subatómicas lo que los orientales venían diciendo hace más de 2000 años. Entonces, por eso es que la física cuántica tiene en ese momento muy loca la comunidad científica, porque están sucediendo cosas o están descubriendo por medio de experimentos cosas que no han podido explicar por qué se dan de esa manera. Por ejemplo, la dualidad onda-partícula es la manifestación de una partícula subatómica que transforma su naturaleza. Unas veces se comporta como onda y otras como partícula. Después viene un postulado de que la luz se comporta como una especie de onda. Entonces dicen los científicos, listo, vale, todo es aceptable. Vamos a analizar ahora entonces si es partícula o si es onda. Y vamos a hacer un experimento. Entonces surgió el experimento de la doble rendija. Pusieron una cámara que observaba el comportamiento del electrón y cuando pusieron la cámara, el electrón se comportaba como una partícula. Es decir, pasaba por una de las dos rendijas e impactaba al fondo. Y desaparecía lo que ellos llamaron un patrón de interferencia. El patrón de interferencia desaparecía. El caso es que se han hecho bastantes experimentos para poder identificar en qué momento esa dualidad, el principio de la dualidad onda-partícula de la física cuántica tiene incidencia en ese preciso comportamiento. Pero la conclusión a la que se llega en el momento es que la naturaleza de la materia tiene básicamente un pensamiento propio, es una materia viva que básicamente transforma su naturaleza a medida que hay un observador. A medida del observador, dice que eso es un principio del conocimiento en filosofía. La naturaleza cambia a medida o existe en la medida en que un observador la está observando. Mire que lo que la ciencia está descubriendo en estos momentos, como les decía anteriormente, es conceptos de principio de vida milenaria de los orientales, por ejemplo. Mire usted la historia de Buda. Buda nos hablaba de que la realidad se formaba en la medida que iba un observador, y él lo llamó a eso las calapas. De fotograma que se va reproduciendo en la medida que uno la va observando y lo va mirando, ¿sí? Es decir, en la medida que usted va avanzando en la realidad del tiempo, en el momento, se va creando la realidad y usted va viviendo unas sensaciones de realidad, ¿sí? Pero esa realidad desaparece cuando usted ya no la está observando. Einstein reaccionó a esas afirmaciones y yo todavía no puedo explicar. Después de mirar las teorías de la física cuántica, mi cerebro no puede aceptar que la luna no esté ahí cuando yo no la miro.